Amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nuevamente nos vemos por esta vía con el propósito de darles a conocer señales del tiempo del fin, una serie de estudios que hemos grabado por orden de nuestro Dios, el cual quiere que usted y nosotros nos salvemos y lleguemos a conocer la verdad. Muchos hoy están con el entendimiento entenebrecido, muchos no saben discernir entre un hombre espiritual que tiene el Espíritu de Dios por dentro y un ser carnal con conocimiento. Esta es la entrega número 6 y esta vez vamos a hablar de los profetas. Importante que usted sepa que muchas iglesias hoy están siendo engañadas en una rebelión contra Dios, donde dicen muchas religiones que el último profeta fue Juan el Bautista. En contrario a lo que aparece en Apocalipsis capítulo 11, versículo 10, para estos tiempos del fin, donde la bestia, es decir, el anticristo, el inicuo que menciona Pablo, entrará y hará guerra con los dos profetas que ya están y van a morir. Allí hay un misterio, que ese misterio es el misterio de los olivos, vamos a hablar más adelante. Esos dos profetas, los dos olivos, los que estarán al lado de Jesús. ¿Por qué? La pregunta que le hicieron a Jesús. Entonces usted y yo debemos saber quiénes son esos dos profetas. ¿Quién dice que no hubo profetas, que ya el último? Muchas iglesias hoy, lamentablemente por ellos. Hombres que no tienen el Espíritu, engañando a muchos, siendo piedra de tropiezo de una gran cantidad de personas engañadas, donde te han quitado la figura del profeta. Entonces la ley de Dios, en Deuteronomio capítulo 18, Dios hablando, dice: profeta pondré en medio de vuestros hermanos, y yo les pondré mis palabras, si tienes el Espíritu del Señor, en la boca de ese profeta, y ellos van a hablar lo que yo les digo. El alma que no escuche la voz de un profeta, él les pedirá cuenta, serán desarraigados, lógicamente, porque Dios los está enviando. Jesús, nuestro Señor, al cual yo sigo, Él dice en Juan 3:34 que un enviado de Dios, que tiene el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios le va a poner las palabras que están escritas en la boca de ese enviado, es decir, un profeta. Jesús no vino a quitar la ley y los profetas, eso lo dice Jesús en Mateo 5:17, pero han entrado estos hombres impíos que tienen el velo, que están llevando a cientos de miles de personas camino al infierno engañado. Y después que estén en el infierno, atormentados de día y de noche, ¿quién los sacará de allá? Ese es el detalle, engañados. Y eso es lo que quiere Satanás, el adversario, el que se va a oponer a la obra de Dios. Entonces, también lo dice en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 23, profeta pondré en medio de vuestros hermanos. El alma que no escuche la voz de un profeta será desarraigada. Usted debe darse cuenta, preparando un estudio sobre los profetas. ¿Qué es un profeta? Una persona escogida por Dios, que lee la mente de Dios y el Espíritu de Dios entra en el cuerpo de ese profeta, donde él va a poner sueños y visiones. Véanse el caso de Moisés. Moisés era profeta. Abraham era profeta. ¿Quién envió a Abraham? Nuestro Dios. De igualmente Jacob, Isaac tenían ese espíritu de profecía. Entonces, cuando vean ustedes que en los tiempos de Moisés, el Espíritu del Señor le dijo que pondré mis palabras en tu boca, tú serás mi boca, cuando lo envió a Faraón. Éxodo capítulo 3, Éxodo capítulo 4. Y Moisés le dice: Señor, pero yo tengo una habla que es dificultosa, es decir, Moisés era gago, para que lo entiendan. Y el Señor le puso allí a otro que es su hermano, que es Aarón. Y Aarón también era profeta. El Espíritu de Dios entraba en el cuerpo, lógicamente, de esos siervos, pero no solamente en ellos. También podemos ver en Éxodo capítulo 31, como el Espíritu de Dios vino sobre 12 escogidos que iban a hacer diseño. El Espíritu del Señor entraba en el cuerpo de ellos. En el pasado podemos ver eso mismo, que el Espíritu del Señor entra en el cuerpo de esas personas y les pone las palabras que van a decir. Profeta pondré en medio de vosotros.
Los profetas tienen sueños, visiones. Entonces, los que estudian la palabra del Señor, Él revela, ve el significado de esos sueños. Como podemos ver el caso de José. José era un profeta. Y el sueño que le puso Dios a ese hombre profeta, José, él lo creyó. Él fue humillado, pero fue exaltado por Dios. Y sus hermanos se postraron ahí, tal como Dios le había mostrado en sueño. Un profeta que tiene un sueño 2 veces es porque se va a repetir ese sueño, se va a cumplir su palabra. O sea, cada sueño está asociado a la palabra de Dios. Entonces, usted tiene que conocer el lenguaje de Dios. Él dice, por ejemplo, los cuernos representan, en este caso, reino. Y ahí hay una gran cantidad de información que, estudiando, usted se da cuenta que los profetas verdaderos tienen el Espíritu del Señor, tienen el velo quitado. Entiéndase, porque tienen el Espíritu de Dios metido en el cuerpo. Entonces, vean lo que dice Moisés. Moisés en Números, capítulo 11, versículo 29, él vio que el Espíritu del Señor entró en 70 ancianos y ellos profetizaban. Entonces allí Moisés dijo, ojalá y todo el pueblo fuese profeta. Pues ese deseo se cumplió. Entonces, los profetas son hombres que reciben el Espíritu de Dios y profetizarán, lógicamente, sueños, visiones, pero también les habla cara a cara al escogido de Dios, como fue el caso de Moisés, que le hablaba a Dios cara a cara a él. Pero no solamente le habló a él, le habló también cara a cara a David. En Primera de Crónicas, capítulo 12, 18, puede ver ese testimonio. También lo puede ver en Segunda de Crónicas 15, en Segunda de Crónicas, capítulo 20, cuando Dios le habló a Josafat por medio de un profeta. Entonces, Él es ayer, hoy y siempre. Y Jesús, cuando le entró la hora a Él, Jesús dijo que no vino a abrogar la ley de los profetas, Él vino a cumplir. Entonces, por eso aparecen 2 profetas para estos tiempos. Cuando Jesús subió al cielo a cumplir lo que estaba determinado por Él, que es interceder en el nuevo pacto, el intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, no hay otro. Él se sienta al lado del Padre porque llegó a la derecha del Padre, el misterio, que es el misterio de Cristo. Él lo sabía muy claro. De igualmente, los discípulos de Jesús les fue abierto el entendimiento y les fue revelado esos misterios. Ellos entendían el lenguaje ya de Jesús. Eso está en Juan 12, 16, lo que yo estoy hablando. En Lucas capítulo 24, 44 y en el 45 Dios, allí nuestro Señor Jesucristo le quita el velo y les abre el entendimiento. Los entendidos resplandecerán, cumpliéndose lo que dice Daniel 12, versículo 3. Los impíos no van a entender. La palabra de Dios juzga para estos tiempos del fin, porque van a entrar esos hombres impíos que tienen el entendimiento entenebrecido, que están haciendo de el sacrificio de Jesús, de la piedad, una fuente de ganancia. Y el que lea no entienda a Moisés, apártate de los tales, tiene el entendimiento entenebrecido. Así están muchas religiones hoy, divisiones. No lo voy a nombrar, usted lo debe saber ahorita. Esa gran cantidad de religiones que no te van a salvar. Si no fuera por un remanente, donde Dios se manifiesta, que Él se reservó, que el mismo Dios fue a buscar a sus ovejas, porque Él sabe quiénes le aman y quiénes no. Y damos testimonio de ese cumplimiento profético que aparece en Jeremías capítulo 23, versículos 3, 4 y en Ezequiel capítulo 34, 11. Ahora bien, amados hermanos, la doctrina de los profetas. Si usted le quita la Biblia, lo que dice Apocalipsis 11, 10, será borrado del libro de la vida. Y eso lo dice nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 22, 19. Será lanzado al lago de azufre, en pocas palabras, porque si usted no aparece en el libro de la vida, será lanzado. Usted tiene que tener temor de Dios y no hacerse cómplice de aquellos que dicen que no hay más profeta. Ahora, el problema de muchos hoy que dicen ser profetas, anuncian cosas y no se cumplen. Allí está escrito: cuando un profeta anuncia una cosa y no se cumple, ese no lo puso Dios. Y eso hubo en el pasado, en los tiempos de Jeremías. Véase 23, versículo 28 en adelante. Entonces, no te dejes engañar. La palabra de Dios es verdad. Tú ni yo podemos pensar más de lo que está escrito. Cosas que han entrado hombres impíos
y le han agregado a la palabra de Dios mandamientos de hombre, y la inmensa mayoría tiene el velo, está en tiniebla, están con el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, como dice Efesios 4:18, por la dureza de sus corazones. Ahora, un profeta, amados hermanos, no se manda solo. Un profeta es enviado por Dios. Veamos el siguiente ejemplo. Jeremías en el capítulo 1, versículo 9. Nuestro Dios le dice: yo pondré mis palabras en tu boca. Tú vas, porque yo te estoy dando autoridad para sembrar, para desarraigar. Y Jeremías no vino a agradar al hombre en aquellos tiempos. Él vino a anunciar los juicios del Señor que están escritos en Deuteronomio 28 y Levítico 26, las consecuencias de la desobediencia. Cosa que la está viendo ahorita, la consecuencia de la desobediencia de muchos hoy, por rebelión contra Dios, apostasía. Las iglesias no saben los misterios de Dios, no saben quién es el anticristo. Nosotros sí sabemos y lo anunciamos, ¿ven? Y no tenemos miedo a morir porque sabemos lo que nos viene encima pronto. Ahora, el tiempo se agota. Por eso dale like y pásaselo a muchos que están siendo engañados por iglesias que dicen que no hay más profeta, que el último profeta fue Juan el Bautista. Véanse bien, Jesús también fue profeta. Cuando Jesús le dice a la mujer samaritana en Juan 4, ¿qué le dice ella? Profeta eres tú. Porque Dios le estaba hablando a Jesús, y Jesús tenía el discernimiento de todo, y él estaba profetizando que en Jerusalén allá no se iba a adorar al Padre, y allá no se va a adorar al Padre. Allá no va a haber santuario. Ese santuario fue destruido, el que destruyeron los romanos. Ahí lo que quedó fue ruina, lo que Jesús había dicho. Entonces, Jerusalén, la actual, es la esclava. Nosotros somos la Jerusalén, la celestial, la nueva Jerusalén, entiéndase, la libre, la de la promesa de Dios a Abraham por el medio de la simiente de Jesucristo, revelación, que aparece en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, amados hermanos que me está escuchando, hay profetas. Un profeta se prueba. Todo lo que él ha dicho se tiene que cumplir. Vamos a dar el ejemplo. Hace más de 30 años el Señor se me manifiesta y Él me dijo que van a sacar los huesos de Bolívar. ¿Qué hago yo? Anunciarlo, y sucedió. El Señor me dijo que iba a salir el venezolano en estampida. Yo lo anuncié en radio, en prensa, televisión, y sucedió y está sucediendo. Y después viene el desolador. Es decir, van a salir más venezolanos fuera de este país. Lo va a limpiar Dios de impíos y pecadores, y los justos estarán aquí en Venezuela. Los justos se salvarán con dificultad, lo que está escrito en su palabra. 2/3 partes se perderán. Ezequiel 13, 8, 9. Una se quedará, que son los justos. Entonces entiende y comprenda que los injustos no van a heredar el reino de los cielos. Entonces usted debe ser justo. Usted debe tener el Espíritu del Señor, tener la revelación de los misterios, es decir, ser como Cristo, llegar al nivel de plenitud como Él, imitarlo a Él, ser hijo de Dios como los ángeles. Los hijos de Dios son los ángeles. Entonces los profetas somos consiervos, lógicamente. Recibimos el Espíritu del Señor, nos pone sueños, visiones, nos habla, ¿ve? Y nos podemos escuchar su voz, como está escrito en Job 33. Entonces, sueños, visiones, y por eso mi Dios, nuestro Dios, me ordenó escribir un libro llamado ¿Qué ves tú? Regalado, es gratis, entiendan, no es de negocio, es para dar testimonio de lo que está escrito allí, todo lo que dije yo allí, en visiones, sueños, en misma manifestación de Dios, todo se está viniendo cumpliendo. Nada de lo que yo ahí escribí, todo, la ola de frío que usted está viviendo ahorita, se está cumpliendo. Eso lo dijimos nosotros en ese libro. Vea el libro y ahí va a ver la evidencia. Esos son los soportes, pruebas indubitables de que Dios se reservó un remanente aquí en Venezuela. Amados hermanos, el profeta va a ser enviado por Dios. Ve allá como le pasó a Natán. Natán le dice Dios lo que está haciendo el rey David, que le estaba pecando, le hizo lo malo y codició una mujer ajena que estaba casada. Natán no vino a agradar al rey David, siendo él la autoridad, el ungido de Dios, pero él hizo lo malo y por eso recibió la justa retribución. Ustedes saben las consecuencias que le aconteció al rey David. De igual manera, cuando David hizo un censo
donde Satanás lo incitó, hubo juicio y él envió a otro profeta. Todo eso está escrito. Entonces, Juan el Bautista, Dios envía a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Herodes estaba haciendo lo malo con su cuñada. Tenían fornicación, una doble vida. Ella estaba casada con Felipe, el hermano de Herodes. Y ella tenía ese espíritu que llaman el espíritu de Jezabel, dominio sobre el hombre. Y le mandó a ordenar, por medio del censalismo, que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista. Repito, después de Juan el Bautista vemos allí a Jesús, profeta. Y dice la Escritura, cuando Jesús subió al cielo, habían profetas. En el libro de los Hechos, capítulo 13, es decir, Jesús no quitó la figura de los profetas. Y así más adelante podemos ver a varios profetas de aquellos tiempos. Jesús estaba allí con ellos, porque Él no lo desamparó. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que nos está guiando. Él es el que se manifiesta, nos habla, porque estamos en santidad. Sin santidad no le vas a ver el rótulo. Y Jesús dijo muy claro, amados, que el que cumple sus mandamientos y le ame a Él nos amará a su Padre, porque Él es hijo de Dios. Su Padre es Jehová de los ejércitos, es su nombre, Yahweh, como usted lo quiera llamar, papito. Yo le llamo a mi Padre, porque tengo esa identidad de hijo. Y, por supuesto, allí ven que la figura de los profetas está. Entonces, la restitución de todas las cosas, el espíritu de Elías para estos tiempos. Entonces, a Jesús le preguntaron en Marcos, ¿quién era Elías? Y Jesús le refiere que Juan, el espíritu de Elías lo tenía Juan el Bautista. Entonces, ahí estaba, le preguntaron lo mismo. Entonces, ¿quién es hoy? Los dos olivos. Uno tiene el espíritu de Elías, la restitución de todas las cosas. El otro tiene el espíritu de Moisés, pero ambos son uno solo. Son familiares, de paso. Entonces, parte del misterio que usted debe aprender. Entonces, Jesús no vino a quitar la ley y los profetas. Pero el que le quite, Apocalipsis 11, versículo 10, los profetas será borrado del libro de la vida. Usted no está anotado en el libro de la vida porque quien te anota es Dios, porque estás pecando. Y pecar significa que tú estás transgrediendo la ley que viene del cielo. El único legislador es Dios. Por eso Dios dice en Éxodo 32 que el que peque contra él será borrado de su libro. Entonces, tema que vamos a tratar más adelante con respecto a los profetas. Entonces, el profeta viene a desarraigar de parte de Dios como es un testigo fiel. Y él me ha enviado a varios lugares. Por cierto, me envió a la figura del falso profeta, que ya está. Si está el anticristo, también está el falso profeta. Y fue desarraigado. Un hombre que está haciendo en el nombre de Dios un negocio dentro de la casa de Dios, y muchos están siendo engañados. Donde él profetizó cosas para Venezuela y no se cumplieron. Véanlo bien. Cuando Dios nos dijo en el 2015 que venían juicios, y ahí está, se cumplió y se ha venido cumpliendo todo. Entonces, son falsos profetas, como alguien por ahí que dijo sobre un político que dice ser pastor, no voy a nombrarlo, ya ustedes se encargarán, donde profetizó que iba a ser presidente de Venezuela. ¿Se cumplió? Y así hay una gran cantidad de hombres que dicen algo y no se cumple. Usted dele a leer a Moisés, si tiene el Espíritu del Señor, si se convirtió a Cristo, según 2 Corintios 3, 14 al 17, es decir, es libre, convertido a Cristo porque Dios te circuncidó el corazón, te quitó el velo, la maldición, la condenación por estar adulterando la Biblia. Entonces, si lees y entiendes a Moisés, amado, es un hombre de Dios. Pero si lees y no entiendes, no te has convertido a Cristo. ¿A quién vas a engañar? La palabra de Dios te está juzgando para estos tiempos de fin. Estás rechazando a Cristo. Y eso lo dice Jesús en Juan 12:48. Para los tiempos del fin, para estos tiempos, van a entrar hombres falsos, como los hubo en el pasado, que le van a introducir a la palabra de Dios herejía, como dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y Dios, la condenación no se tardará para ellos y para los que le siguen. Por eso la religión no te van a salvar, todas están pecando, todas, digo todas, es porque no están sino acopladas al mundo. Dios estableció una ley y Jesús no vino a quitarla. Lo que se fue quitado es la figura del sacrificio, por eso por un tiempo, como dice Oseas 3, 4, 5.
Entonces, la restitución de todas las cosas como eran antes. Y usted puede ver Ezequiel, capítulo 37, 38, 39, 40. Todo eso es cumplimiento profético ahorita y lo que va a suceder en el milenio. Milenio, 1000 años, pacto de paz. Satanás quedará atado por 1000 años y vendrá un futuro próspero para nuestra nación Venezuela. Cuando se dé a conocer pronto quién es Venezuela. Que los Estados Unidos no saben quién es Venezuela. Estados Unidos es Babilonia, combina lo santo con lo profano, parte del misterio de la gran ramera que aparece en Apocalipsis 17. Ahora bien, entonces usted y yo, si usted quiere salvar su alma, corra, búsquenos, que con mucho gusto le vamos a enseñar lo que está oculto, lo que está escrito. Si tienes un arrepentimiento genuino, porque Dios te va a probar si en verdad crees en Él, si le amas. Por eso muchos están reprobados por Dios en la fe. Dios te va a probar en la fe, si en verdad lo amas, si en verdad crees en Él. Porque así como Jesús probó al muchacho rico que quería seguirlo, le dijo, déjalo todo, véndelo, que tienes y dáselo a los pobres. Y serás perfecto como tu Padre, que es perfecto. Mateo capítulo 19. Del 28 en adelante. Y Pedro y estos hombres lo dejaron todo. Así lo dejamos nosotros, todos vivimos en fe. A nosotros nada nos ha faltado, damos testimonio de la grandeza, de la gloria de Dios, pero somos fieles en lo poco. Aquí no venimos a buscar riqueza. La raíz de todos los males, el amor al dinero. Y eso es lo que Jesús reprueba a la iglesia de la Odisea, a los que tienen el velo, los que están haciendo un negocio. El modelo de iglesia actualmente, la iglesia de la prosperidad que muchos están metidos. Entonces, amados hermanos, entiendan y comprendan que Dios es ayer, hoy y siempre. Él no cambia, Él es inmutable. Y los mismos juicios que Dios le aplicó al pueblo de Israel se lo está metiendo igualito a Venezuela, la tierra escogida para limpiarla. Entonces, por eso anunciamos un futuro glorioso, pero después de la consumación del nuevo pacto, se llama pacto de paz, que aparece en Ezequiel 37, 24 al 26. La consumación de un nuevo pacto en la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios que es anunciado. Entonces, hay profetas en estos momentos. El alma que no escuche la voz de este profeta será desarraigada. No creíste, será condenado, dice Jesús en Marcos 16. Así que, para ti que eres venezolano, busca del Señor antes que sea demasiado tarde. Arrepiéntete de practicar pecado. Conviértete a Dios para que vengan tiempos de refrigerio, tiempos de restitución, como está escrito en Hechos 3, 19, como dice el Señor en Deuteronomio 30, del 1 al 6. La restitución, lo mismo que le pasó a Job cuando lo perdió todo y Dios le restituyó todo en Job 42. Así que, amados, esperamos que este mensaje llegue a ti y hazlo viral, haz comentarios. Todo lo que te he dicho está escrito. Dios te bendiga, Dios te guarde.